Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano, que en el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Hubiésemos quedado en Hechos 17, 9, 17 del 1 al 9. Ahora vamos hacia el 10. Vamos a empezar 17:10. Y como vimos, hubo un alboroto en Tesalónica, mayormente donde Pablo, Silas, Bernabé predicaban. Pues siempre había este alboroto, este problema de quienes creían y otros no. Pues Tesalónica no fue la excepción, y dice que junto a una turba asaltaron la casa de Jackson, procuraban sacarlo del pueblo, realmente. Y vimos cómo Jackson pagó una fianza y soltaron realmente a los hermanos. Ahora ellos llegan a Berea. Ahora vamos a ver aquí qué pasa en Berea. Dice el verso 10 del 17 de los Hechos, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, porque recordemos el problema que había en Tesalónica. Ahora ellos pasan a Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en las sinagogas de los judíos. Estos hermanos no se paraban. Estos hermanos los sacaban de un lado y ellos seguían predicando la palabra por otro. Hoy en día veo como nosotros tenemos como hasta temor de predicar en algunos lugares. Digo así porque porque de ahí no van a entender lo que estamos predicando, o no quieren que le prediquemos. Estos hermanos no. Estos hermanos pues lo botaban de una ciudad, lo metían preso, y en otra predicaban. Ellos no tenían problema, como debe de ser el cristiano, ¿verdad? Y es bueno coger este punto para nosotros, no tener miedo en ningún lugar. Dice que entraron a la sinagoga de los judíos. ¿Qué iban a predicar? Iban a predicar la gracia. ¿Qué predicaban los judíos? La ley. Pero entonces, esto en Berea. Dice, y esto era más noble que los que estaban en Tesalónica. Eran más nobles. Eran personas más tranquilas, más condescendientes, personas que escuchaban. Los de Tesalónica no, porque lo metieron hasta preso, ¿verdad? Y dice que eran más nobles que los de Tesalónica. Y continúa diciendo aquí: pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. Le explico aquí qué pasa. Ellos están en Tesalónica, y en Tesalónica pues ellos predican la palabra, pero no le quieren creer, no quieren escucharlo. Mientras que en Berea, los hermanos con la misma palabra escudriñaban la escritura para ver si era así, si lo que ellos decían era así, era cierto. Ahora, ¿qué pasa en esto? Que los hermanos de Berea no discutían, no decían, no, esto no es así, así fue que me enseñaron. No, estos buscaban la palabra y escudriñaban. Lo que pasa en el día de hoy, cuando se le predica a una persona, mira, esto, la palabra dice otra cosa y tú estás haciendo esto. El deber de uno es coger la palabra, a ver qué dice, a ver si es verdad, escudriña la escritura. Y no quedarse nada más a preguntarle al líder, a preguntarme a mí, a ver lo que yo digo, y lo que yo digo, entonces usted lo discute por otro lado. No, hay que escudriñar la escritura. Y dice aquí claramente, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. Queridos hermanos, la importancia de escudriñar la escritura, y esto no eran la excepción. Y dice el verso 17, vamos a seguir aquí, en el verso 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea eran anunciadas la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron la multitud. Oiga bien, ellos no solamente
en Tesalónica lo sacan, lo meten preso, sino que ahora cuando escuchan que están en Berea, entonces ahora cogen para allá. Dice que alborotaron la multitud, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Silas y a Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron, porque esta multitud le andaba atrás. Dice que mientras Pablo lo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que habla? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Señores, mis queridos hermanos y amigos, aquí vemos a Pablo pues predicando el evangelio, pero tiene esta adversidad de estas personas que son idólatras, y cuando él va a hablarle de Cristo, cuando él va a hablarle del evangelio de Cristo, ellos dicen: pero ¿y estos quiénes son? Ellos no lo conocen. Ahora, algo bueno sí tienen. Recordemos que ellos estaban consultando la palabra para ver si lo que se decía era así. Hay quienes rechazan a veces cuando uno le predica. Entonces uno le dice: pero vamos a ver lo que dice la palabra. Mi querido, ¿y usted sabe lo que hemos encontrado que nos dicen? No, porque mi pastor me dijo a mí que esto es así, así, así. Pero realmente quien da la salvación es Cristo. Y para eso se dejaron la palabra. La palabra es útil para enseñar, para redarguir, para instruirnos. Entonces es bueno, antes de ir como yo decía, a un líder, a alguien ante mí, vamos a la palabra. Vamos a la palabra. Mire, Pablo y Silas entraron a la sinagoga de los judíos. Si usted ve el verso 11, vamos a leerlo. Dice el verso 11 aquí: y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la escritura para ver si estas cosas eran así. Entonces, mire, Pablo y Silas entraron a la sinagoga, y los judíos de ahí fueron más nobles que los de Tesalónica, y escudriñaron cada día la escritura, ¿verdad? Para ver si era verdad. Encontramos en Isaías 34:16, en Lucas 16:29, en Juan 5:39, donde el mismo Jesús dice: escudriñar la escritura. Estos judíos no tenían una mente cerrada, lo de Berea. Recibían la palabra con toda solicitud. No eran negligentes, sino escudriñaban cada día la escritura. Entonces, hoy en día, yo repito, vamos a hablar con alguien, predicamos la palabra a alguien, y si aprendieron de una manera, no hay forma de que cojan la palabra. Vamos a coger la palabra, porque ellos dicen que aprendieron así. Bueno, por esta gente tenía la mente abierta, esto de Berea, porque esto sí es verdad que esto miraban a ver si la cosa era así, si era como se le decía. Entonces, sigo diciendo el verso 15: y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Porque había una turba que venía de Tesalónica, y ya hemos dicho que no quería saber de ellos. Ahora bien, usted puede ver a Hechos 15:3, a Hechos 18:5. En Atenas, lo que pasa es que había una escuela de filosofía. Cuando dice el verso 17, lo vamos a ver ahora, dice el verso 17: así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo iba, le predicaba, y tenían que discutir.
Y dice que su espíritu se enaldecía al ver tanta idolatría en esas personas, porque había mucha idolatría. Usted puede ver la segunda de Pedro 2:8, y la plaza era el centro de la vida civil de Atenas. Es como usted coger a un parque, ¿verdad? Usted va a un parque para un domingo en la mañana de un pueblo, usted encuentra todas esas personas en el parque. Esas personas en el parque se reúnen ahí. Eso pasaba en la plaza de Atenas. Dice el verso 18, si usted me sigue del 17 de Hechos, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y el de la resurrección. Estas personas adoraban tantos dioses que pensaban que ellos eran también de otros dioses. Y dice aquí que algunos de los filósofos de los epicúreos y de los estoicos, mire, la gente del Imperio Romano se caracterizaba por una gran diversidad de creencias religiosas. Ellos creían en muchos dioses. Por ejemplo, el epicureísmo, que buscaba la tranquilidad por encima de todas las cosas. Eso era uno, los epicúreos. Ahora, el estoicismo, deseaba liberarse de las pasiones y aceptar todo en la vida como inevitable resultado del destino. Eran filosofías populares. Ellos cada quien creían en su cosa. Pero estaba el politeísmo, la creencia en múltiples dioses. Era común en la ciudad y había sido entregada a la idolatría, como podemos ver en el verso 16. Estos filósofos pensaban que Pablo estaba propagando una religión de dos nuevos dioses. Eso es lo que pensaban ellos. ¿Cuál? O estaba propagando una religión, Jesús, y otra de la resurrección. Oigan bien, ellos ni entendían. Otros, sin embargo, acusaron a Pablo de palabrero. La palabra que ellos usaban aquí describía originalmente alguien que recogía los desperdicios en el mercado, alguien que seleccionaba fragmentos de doctrina de aquí y de allá y lo mezclaba. Los estoicos, mi querido, de que se habla aquí en la palabra, el fundador fue Zenón de Sitio, y debe ese nombre al lugar en el que se fue fundador. Comenzó a enseñar su filosofía estoa por los epicúreos. El fundador fue Epicuro, quien nació en Samos en el 342 a.C. Los epicúreos seguían a Epicuro, quien consideraba que el placer era el propósito de la vida. Para ellos, el placer era el propósito. Imagínense usted que la gente cree que el placer, tantas cosas que hacen buscando placer, ese es el propósito de la vida. Ellos no conocían nada del Antiguo Testamento ni del Evangelio de Jesús, quizás porque no se juntaban. Los estoicos enseñaban que el estar satisfecho con su posición en la vida era lo más importante. Como les decía, ellos no conocían nada del Antiguo Testamento ni del Evangelio de Jesús, quizás porque no se juntaban. El Areópago, donde estaban juntos, era el centro educacional de Atenas, ¿verdad? También le llamaban Colinas de Ares. Era un monte situado al oeste de la Acrópolis de Atenas, sede del Consejo, que allí se reunió desde el 480 a.C. hasta el 425 después de Cristo. Según los romanos, era un foro abierto para el debate filosófico y estaba localizado al suroeste de Parteón, en Acrópolis. Realmente, estas personas estaban adorando muchos dioses. Como decía, y estaban los epicúreos y estaban los estoicos, pero Pablo y Silas en Berea discutían con ellos. Ahora, ¿qué vemos en Berea? Que las personas de Berea escudriñaban la escritura para ver si lo que ellos estaban diciendo es verdad. No importa quién venga a hablarle del cristianismo, no importa quién le predique. Usted tiene que agarrar su palabra, su Biblia, para verificar si lo que le está hablando es verdad, es bíblico. Hoy yo estoy predicándole aquí a usted, estamos estudiando la palabra. Usted también debe de coger su palabra y estudiarla para ver si lo que yo estoy diciendo es verdad. Espero que por lo menos me haya entendido. Vamos a dejarlo aquí en el 22. Ahora vamos a ver, vamos a entrar en lo que es, Pablo va a dar un discurso ahora
a las personas aquí y vamos a ver qué pasa con este discurso. Gracias por su sintonía, que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Bye bye.